Masaje, del francés massage, que significa amasar. El término vimos que se acuñó por primera vez en Francia. Ya vimos la presentación de la historia del masaje y es la primera vez que se define o que se utiliza una palabra para especificar el tipo de actividad que vamos a realizar. Massage, amasar, se relaciona mucho con el amasamiento de cualquier tipo de superficie o en este caso de elemento, como puede ser una masa de harina, de trigo, etcétera, y nosotros lo vamos a aplicar hacia los tejidos blandos y los tejidos musculares de nuestro cuerpo. La definición que vamos a manejar para todo el semestre es la siguiente: actividad que consiste en frotar, presionar o golpear con ritmo e intensidad diversas partes del cuerpo con fines terapéuticos estéticos. Para manejar esta definición, vamos a dar énfasis a las palabras frotar, presionar o golpear y fines terapéuticos. Al aplicar un masaje yo busco diferentes efectos. Estos efectos se dividen en dos partes: efectos físicos y efectos psíquicos. En efectos físicos podemos encontrar efectos sobre a nivel óseo, como lo vemos en todos los huesos que componen nuestro cuerpo, de manera secundaria, efectos físicos sobre la musculatura, efectos físicos sobre todo el sistema sanguíneo o efectos físicos reflejos sobre todo el sistema nervioso. Aplicar un masaje tiene efectos físicos primarios, secundarios y terciarios que más adelante veremos. Efectos psíquicos o psicológicos que podemos encontrar como relajación, disminución de niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo, etc. Entonces, vemos que los efectos se dividen en endos, físicos y psíquicos. Buscando yo dar estos efectos al aplicar un masaje, tengo que entender primero que para poder aplicar de manera correcta un masaje tengo que cumplir ciertos principios o requisitos. Algunos de los principios que vamos a revisar son de los esenciales para poder practicar de manera general un masaje. El primer principio es la preparación y técnica adecuadas. Si yo voy a asistir a que me den un masaje o voy a dar un masaje, me tengo que preocupar por la preparación intelectual y formación académica para que yo pueda aplicarlo de manera correcta. Asimismo, con este conocimiento que yo adquiero, tengo que manejar las técnicas adecuadas para poder obtener los beneficios y objetivos que yo estoy buscando. Hablando como terapeuta, también busco manejar un ambiente agradable. ¿A qué me refiero con un ambiente agradable? Que debo de mantener una habitación con una iluminación agradable, con un aroma agradable, a una temperatura pues más o menos promedio, que no sea ni muy frío ni muy caliente y que no entren tantas corrientes de aire. Que sí esté ventilado, que sí circule un poco de oxígeno, pero que no entren corrientes grandes de aire, porque eso va a causar una molestia en el masajeado. Otro principio es la higiene del masajista. ¿A qué se refiere con higiene? Desde un principio debe de estar aseado, debe tener sus manos limpias, ya que es el instrumento que vamos a utilizar para aplicar un masaje. Debe de tener las uñas de los dedos recortadas de manera adecuada. Si son muy puntiagudas o si en caso de las mujeres tienen las uñas largas, esto puede causar rasguños y molestias en los compañeros. Un buen olor, un buen aseo es indispensable también para aplicar. Interés por el paciente. El interés me refiero a que debo de preocuparme por la persona a la que voy a masajear. Debo de conocer sus dolencias, preguntarle dónde siente más dolor, por qué lo siente, desde cuándo, en qué momento, etc. Además, en el interés va también implicado el explicarle
el proceso que le voy a aplicar a continuación. Debo de informarle qué es la técnica que voy a usar, o qué voy a usar, y todo lo que le voy a pedir que necesito que él colabore, desde su vestimenta, la posición, el lugar donde tiene que recostarse, etc. Activación del masajista. Como es una actividad física que va a requerir un gasto energético del masajista, debo de realizar antes de cualquier actividad un pequeño calentamiento. En este caso, movilizar mis muñecas, estirar las manos, los brazos, para poder facilitar la experiencia tanto del que va a recibir el masaje como del masajista. Así evitamos lesiones y algún problema que pueda causar el hecho de no calentar adecuadamente, ya que va a haber un desgaste. Al momento de que yo estoy aplicando el masaje, va a haber una elevación de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, así como un cansancio general por la movilización que yo estoy practicando en el paciente. Camilla. Lo más adecuado es tener una camilla para masajes recomendada, que se pueden obtener en cualquier lugar de rehabilitación, terapia física, etcétera. Pero si no cuento con la disposición de una camilla o con el recurso para adquirir una, lo mejor es aplicar un masaje sobre el suelo. Poner debajo 2 o 3 toallas, un tapete de yoga, algo que no deje el contacto directo de la persona al suelo por la temperatura, pero que sí sea muy agradable para el paciente. ¿Por qué no en una cama? ¿Por qué no en un sillón? Al momento de yo estar ejerciendo las presiones y de estar haciendo las movilizaciones de todo el cuerpo, toda esta fuerza o esta presión que yo voy a ejercer la va a absorber el colchón o el sillón. Es decir, va a amortiguar todo el esfuerzo que yo aplique, la presión que yo aplique, la va a absorber el colchón y se va a deformar la superficie de estos dos muebles, por lo cual el masaje no va a llegar a su objetivo primordial y además puedo provocar alguna ligera molestia o hasta incluso una lesión por este tipo de manipulación en una superficie nada segura. Por eso lo recomendable es la camilla y en caso de no tenerlo, en el suelo. Toalla. Una toalla para el que va a recibir el masaje. Con esta toalla voy a cubrir las zonas un poco más íntimas del que va a recibir el masaje. Pueden ser los glúteos, pueden ser el pecho, la zona de la cadera, etcétera, para poder evitar cualquier malinterpretación o un toque más allá de lo presupuestado. Una toalla además para que el masajista al finalizar pueda aplicar o pueda limpiarse lo que viene siendo las manos y la superficie donde masajeó, ya que vamos a aplicar diferentes sustancias, como el aceite vegetal. ¿Qué debo de usar? Un aceite, o puede ser alguna crema a base de almendra, de coco, o cualquier vegetal disponible que pueda ser aplicado en la persona. Esto va a facilitar los movimientos que yo voy a hacer, las fricciones, las percusiones, todas las manipulaciones que yo voy a hacer con mis manos, lo voy a hacer de manera adecuada y fluida, evitando, realizar rasguños, frotar de más alguna zona y por la fricción generar un cambio de temperatura, de coloración exagerado, etc. Además de que me va a ayudar si este aceite contiene alguna planta medicinal o alguna planta que tiene algún efecto interno en la musculatura, me va a ayudar a que sea más potenciado mi masaje, que tenga un resultado mejor aún. Ropa adecuada del paciente. ¿Qué se recomienda para que utilicen los pacientes? En hombres, descubrir torso y piernas y dejar completamente en un short o licra para facilitar el acceso a los músculos más grandes, a los músculos más específicos o dependiendo de la zona de la que vamos a masajear. Puede ser el cuádriceps, la pierna posterior, zona de isquiotibiales,
toda la espalda, todo el pecho, todos los brazos, etc. Entonces es importante que tengan descubiertas estas zonas y lo adecuado para un hombre es quedarse en un solo shock. Para las mujeres, si no tienen problemas y masaje va a ser en la espalda, descubrir toda la zona de la espalda, retirar su blusa, su brasier y quedarse en una licra o short, nada más. En caso de que se tenga algún problema o alguna molestia con estar de esta manera, pueden utilizar un top deportivo o alguna blusa de tirantes para que sea fácil manipular, quitar y retirar o hacer hacia un lado en caso de que se ocupe llegar a una zona específica. Por estas cuestiones se tiene que manejar mucho respeto por el paciente. Debo de tener total mesura al momento de realizar mi masaje, ya que es un contacto físico directo. Entonces, se les pide mucho respeto y evitar cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier movimiento que pueda alterar al paciente. Amabilidad. Ser una persona, desde que llega el paciente, recibir de manera adecuada, hablarle bien, explicarle pacientemente, escucharlo de manera asertiva y poder tener una comunicación paciente-masajista adecuada. Estos son los principios que ustedes deben de manejar a la hora de aplicar un masaje.